Vamos a leer Hebreos 5:9, dice de la siguiente manera: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Vamos a leer otra vez, fuerte. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Vamos a orar y vamos a comenzar. Señor, te damos muchísimas gracias en esta noche por tu palabra. A través de ella podemos conocerte, a través de ella podemos servirte y a través de ella podemos, Señor, saber lo que tú eres y lo que tú quieres de nosotros. Gracias te damos en esta noche por tu palabra y queremos que nos dirijas, que nos guíes en el estudio de tu palabra, en la meditación, y que en todo, Señor, tu nombre y solo tu nombre, Señor, sea glorificado. Te damos gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, ¿sí se escucha bien? ¿Sí está bien el audio o le subimos un poquito? Creo que le subimos un poquitito, ¿no? Para que se escuche. Bien, ahí está nuestro texto de esta noche. Ahí está ya. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Vamos a comenzar en este miércoles 3 de diciembre del año 2025, nuestra serie navideña que en esta ocasión lleva el título Navidad 2025, el tiempo de nuestra salvación ha llegado. Vamos a abordar a lo largo de, son creo que 7, 8 estudios que vamos a tener sobre este tema que es el tiempo de nuestra salvación llegó, recordando, trayendo a nuestra memoria, trayendo al presente el nacimiento de Cristo, que constituye o que es, digamos, la piedra, una de las doctrinas que nosotros constituye o representa una de las bases para nuestra salvación. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, dice el Evangelio de Juan, y de esa forma Dios se agradó o Dios aceptó su vida como ofrenda por el pecado de todos nosotros. Entonces, a partir de hoy, miércoles 3 de noviembre del año 2025, 3 de diciembre, no sé por qué traigo con noviembre, ¿verdad? No me he querido ir de noviembre. 3 de diciembre del año 2025. Bien, así se llama nuestra serie, El tiempo de nuestra salvación ha llegado. Y tenemos que recordar siempre y tenemos que tener presente siempre que la Navidad va ligada a el sacrificio de Cristo. Es decir, son dos hechos inseparables. No se puede dividir o no se puede separar que Cristo nació para morir. Es decir, vino al mundo para morir. Y el texto que leímos, pues, nos enseña justamente eso, porque dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aquí el autor de la carta a los Hebreos está presentando a Jesús en su concepción o en su definición netamente humana. Por eso es que dice, aunque era hijo, por lo que padeció, se refiere a la humanidad de Cristo, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, ¿eso qué quiere decir? Es bien interesante. ¿Por qué? Porque ¿cómo los seres humanos se perfeccionan? ¿Cómo los seres humanos y perfección no tiene que ver con... sí tiene, pero en el caso de la carta a los Hebreos, no quiere decir que no haya errores, porque la perfección tiene ese sentido, ¿no? Por ejemplo, ve uno una obra de arte y dice, wow, esto no tiene ningún error, y pensamos que eso es lo perfecto, y tiene un sentido en esa manera la palabra perfección. Pero en el caso de nosotros, la perfección quiere decir algo que está o algo que tiene ya madurez. Es decir, está hablando de una persona que está o que ha madurado. Y por eso dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia, y habiendo sido perfeccionado, es decir, ¿qué nos perfecciona? Nos perfecciona el sufrimiento, los padecimientos,
cuando obedecemos. ¿Por qué? Porque puede uno sufrir sin obedecer. Y entonces cuando uno sufre, obedece y padece, o cuando uno sufre y uno obedece, entonces se logra la perfección. Y luego dice, por esa condición, porque sufrió, porque obedeció y porque fue perfeccionado, Cristo es autor de eterna salvación para los que le obedecen. Ok, eso lo vamos a ver a lo largo de todos esos estudios que vamos a tener sobre la salvación que nos ha llegado justo a tiempo. Bien, vamos a comenzar en esta noche con nuestra introducción, que dice así: la historia de la redención se materializó con el nacimiento de Jesús, engendrado de manera milagrosa a través del cuerpo de María, una virgen que vivía en Nazaret y que estaba comprometida con José, quien, aunque vivía en esa misma localidad, tenía como ascendiente a David y cuyos familiares habían vivido en Belén de Judea. Es decir, la historia comienza así en el Evangelio de Mateo. Mateo 1:18 dice, estando desposada María, se halló que estaba embarazada. Y entonces así comienza en el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Lucas comienza un poquito antes, porque comienza con la historia de Zacarías y Elizabeth. Y luego comienza con la anunciación del ángel Gabriel a María del nacimiento de Cristo. Y luego ya propiamente con el nacimiento de Jesús. Pero en el Evangelio de Mateo encontramos directamente ya el nacimiento de Jesús cuando María, su mamá, y José están desposados. A veces no entendemos esta palabra porque nosotros no tenemos esa costumbre, por lo menos en México o en América Latina, de legalmente ya están casados, solamente falta consumar el matrimonio. Y José y María estaban ya casados, pero todavía no vivían. Entonces, por eso dice que estaban desposados. Y entonces ahí comienza la historia de la redención. Según descubrimos, desde los comienzos de la humanidad, una vez que la caída del hombre en el huerto del Edén, con el engaño de la serpiente sobre la vida de Eva, se consumó, Dios tomó la iniciativa de salvar al hombre y la primera promesa de un Salvador fue manifestada de la siguiente manera. ¿Cómo se manifestó la salvación o cómo se manifestó el plan que Dios tenía para salvar a la humanidad o para salvar al hombre? Lo encontramos en Génesis 3:15, aquí está en la pantalla para que lo leamos todos juntos. Fíjense lo que dijo Dios una vez que supo que Eva había pecado. Dice, y Adán también, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, ¿no? Casi la totalidad de los estudiosos de la Biblia o los biblistas coinciden en señalar que este texto es ya una promesa de lo que habría de ser la vida de Jesús, porque estas palabras se las dirige a la serpiente. La serpiente fue condenada o fue maldecida con arrastrarse sobre la tierra, y otra de las maldiciones o otra de las consecuencias de lo que hizo fue justamente que ella, la serpiente, iba a ser herida en la cabeza, y ustedes saben que una herida en la cabeza pues es generalmente mortal, y tú le herirás en el calcañar. ¿Saben qué es el calcañar? El talón que se tiene que tenemos todas las personas, ¿verdad? Entonces aquí está planteada la historia de la redención. ¿Desde cuándo? Desde el mismo momento que pecó Adán y Eva. Ok, pasaron muchos años para que ese plan o para que esa decisión de Dios se materializara. Pero aquí está este dibujo. Este dibujo nos lleva de manera literal a la escena, nos lleva de manera literal a considerar o a ver cómo es que lo que sucedió en el huerto del Edén.
la historia de la historia en el huerto del Edén es muy, muy triste para todos, porque Dios puso a Adán y Eva en el huerto del Edén y les dio una sola orden. La única orden, fíjense lo que les dijo: pueden comer de todos los árboles que hay aquí, menos del árbol de la ciencia, del bien y del mal. De ese no van a comer. Y entonces, cuando leemos el capítulo 3 de Génesis, descubrimos que dice la palabra de Dios que la serpiente, era la más astuta de todos los animales que había en el huerto. Y entonces lo que hizo este animal fue justamente tentar a Eva, que cuando vio el árbol de la ciencia del bien y del mal, le dijo a la serpiente: con que Dios te ha prohibido comer de este fruto. Y entonces la mujer pues cayó en el error, cayó en la trampa que la serpiente le puso, porque podía comer de todos los árboles que había en el Edén, pero le puso la tentación en el que no podía comer. Y bueno, ahí está retratada de manera literal Eva tomando el fruto, comiéndolo primero, dice el libro de Génesis 3, y luego se lo dio a su esposo. Bien, ahí está en nuestra pantalla. Bien, el diseño del plan de Dios para redimir a la humanidad comenzó siglos antes que naciera Jesús en el pesebre de Belén, pero decidió que su encarnación ocurriera justamente hace 2000 años, aproximadamente hace 2000 años, como parte de un diseño perfecto que nos lleva a recordar que Dios tiene tiempos perfectos. Y cuando hablamos de tiempo, en la Biblia hay dos palabras en el griego para la expresión tiempo. Una es cronos y la otra es kairos. Cronos tiene que ver con la palabra cronología, y esa palabra cronos tiene que ver con el tiempo perfectamente señalado. Por ejemplo, cuando decimos, por ejemplo, ahorita que estaba yo citando mal el mes, en noviembre, ese es un tiempo cronológico, ya pasó. Ahorita estamos en el mes de diciembre y ese es un tiempo cronológico. Por eso es que esa palabra que se utiliza es la palabra cronos. Pero cuando se habla de kairos, la palabra kairos tiene que ver con el tiempo oportuno. Es decir, cuando las cosas se tienen que hacer porque se tienen que hacer, o es el único tiempo en el que se pueden hacer. Por ejemplo, ¿qué son las cosas que se pueden hacer en la mañana? En la mañana, pues hay mucha gente que es cuando tiene energía y sale a hacer ejercicio, ¿no? O, bueno, desayunar, bueno, pero me refiero a cosas que se pueden hacer solamente en una ocasión, ¿no? Entonces, o en un tiempo determinado. Y eso se le conoce como kairos. Bien, ahora, lo que descubrimos entonces es que Dios lo que hizo fue enviar a Jesús hace 2000 años en un tiempo que fue un tiempo oportuno, o que fue un tiempo en el cual todo ocurrió de manera perfecta. Hace 2000 años el mundo era gobernado por el Imperio Romano, una nación que llegó a extenderse territorialmente como ninguna otra potencia lo había hecho a lo largo de la historia, al dominar los hasta entonces 3 continentes conocidos, que eran Europa, África y Asia. ¿Cuáles son los 2 que no estaban conocidos, Nayeli? Si ya estaban conocidos África, Europa y Asia, había otros 2, Oceanía y América Latina, o América, ¿no? Esos eran los 3 que los 2 que no se conocían. Pero los 3 que se conocían, el Imperio Romano tenía dominio sobre ellos. Entonces, lo que descubrimos es que cuando Jesús viene justamente en un tiempo en el que un imperio domina todo el mundo conocido. Y lo hacían a través de un ejército, que era un ejército muy, muy poderoso, un ejército muy cruel, un ejército muy sanguinario, un ejército sumamente sofisticado para su tiempo, que nadie le podía hacer frente. Y entonces, en esa época nació Jesús. Escribí lo siguiente: de esa forma, Jesús nació cuando su pueblo estaba ocupado por los romanos, que gobernaban a los pueblos conquistados de manera implacable, exigiendo el pago de tributos, usando a su feroz ejército para intimidar
o castigar a quien se atrevía, a quien se atrevía a contradecir esta demanda. ¿Qué es lo que pasó cuando Jesús nació? Jesús nació y cuando nosotros leemos la historia, descubrimos que muchos años antes de que Jesús naciera, ya el Imperio Romano se había posesionado de su territorio. De hecho, Jesús nace en Belén. Miren, uno podría decir, ¿por qué no nació cuando Israel era libre? ¿Por qué no nació cuando todo estaba bien? Y la Navidad tiene muchas enseñanzas, tiene muchas reflexiones, pero quizás una de ellas es que, porque los seres humanos somos así por naturaleza, siempre queremos que todas las cosas estén bien, y hay personas que dicen, es que hasta que estén bien las cosas yo voy a hacer algo, o es que hasta que se componga esto voy a hacer esto, o voy a hacer lo otro. Y entonces la Navidad nos enseña que cuando nosotros vamos a hacer algo, lo vamos a hacer o lo debemos hacer sin importar las condiciones que nos rodean. Porque uno podría decir, bueno, pues entonces, pues ¿para qué lo mandó cuando estaban así las cosas en Israel? Podría haberlo mandado en otro tiempo, pero escogió justamente esa época. De hecho, es interesante porque cuando María y José viven en Nazaret, ellos están ahí. Y Nazaret está en el norte de Israel. Y casi 3,000, 5,000 kilómetros de distancia, en Roma vivía el César, y el César, o César Augusto, emite un edicto en el que le pide a todos los judíos que se empadronen, y entonces todos tienen que ir a la tierra de sus padres. Así es como José y María salen de Nazaret y se van a Belén. Pero eso, ¿quién dio la orden? La orden la dio un emperador romano. Ahora, por eso es que yo les decía hace un momento, les decía, Dios supo, Dios decidió que ese era el momento en que Jesús debía de venir a este mundo. Ahora, también es bien interesante, y eso nos lleva a profundidades de la palabra de Dios, porque justamente ese imperio, el imperio romano, los babilonios, los egipcios, los persas, los medos, los griegos, siempre mataban a sus enemigos y a sus adversarios. Pero los romanos tuvieron una característica bien peculiar o bien particular de cómo mataban a sus adversarios. Los romanos lo que hacían era matarlos de manera pública mediante una cruz. Entonces, en ese tiempo fue que Dios decidió que su hijo iba a nacer. Su nacimiento en esas condiciones no podía ser más propicio para quienes anhelaban la redención del pueblo hebreo, de todos los enemigos que habían tenido antes, durante y después de su instalación en la tierra prometida. Pero frente a Roma, el anhelo se convertía en una necesidad inaplazable. Los judíos cuando vieron a Jesús, ellos le preguntaban, ¿eres tú el Mesías? Y él nunca contestó esa pregunta. Y no la contestó no porque no fuera, porque si la contestaba, miren, acuérdense que en una ocasión el Evangelio de Juan dice con toda claridad, creo que es en el capítulo 7, cuando Jesús hizo tantos milagros, la multiplicación de los panes, la conversión del agua en vino, la salud del ciego, que volvía a ver el ciego, que levantaba a los cojos, todas las sanidades que hizo. Entonces muchos dijeron, él es el Mesías y lo vamos a hacer rey. Y entonces dice el Evangelio de Juan que cuando lo quisieron hacer rey, él se apartó. ¿Por qué? Porque esa no era la misión que tenía en esta primera visita a este mundo. Ahora, su nacimiento en esas condiciones no podía ser más propicio para quienes anhelaban la redención de Israel. Pero eso no sucedió. ¿Por qué? Porque su misión de vida era otra. Y tan fue difícil para todos entender que esta imagen no la conocieron muchos porque no había Facebook, porque no había WhatsApp y porque no había todas las redes sociales, pero esta imagen les debió haber enseñado algo más que lo que ellos anhelaban en su corazón. ¿Qué es? ¿Dónde estoy?
Aquí estoy, ¿va? Las promesas hechas a David de que de su descendencia habría de venir el Mesías que habría de liberar a los judíos, hacían imaginar a los hebreos que el hijo de David habría de nacer en un palacio, o por lo menos con lo más indispensable de una dignidad real, como se deducía de las promesas davídicas. Cuando nosotros leemos el primer libro de Samuel en el capítulo 7, perdón, en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, descubrimos que Dios le hizo muchas promesas a David. Y una de las promesas que le hizo fue que de su descendencia se levantaría un rey que reinaría eternamente sobre toda la tierra. Y por eso es que cuando Jesús llega, le gritaban, cuando entró en Jerusalén, le gritaban: Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero no ocurrió así. Jesús nació en un modesto e impensable pesebre, a falta de lugar en el mesón de Belén, atiborrado por personas que habían llegado a esa villa a registrarse en el censo que César Augusto había ordenado a todos los hebreos y que había llevado a José y a María a un extenuante viaje desde Nazaret. Es interesante cuando Lucas describe, o también Mateo describe, que ya le faltaban pocos días para dar a luz y tuvo que hacer ese largo viaje. Entonces nosotros podemos ver y podemos descubrir que no fue fácil la vida de Jesús antes de nacer, ni cuando nació y durante su vida. Nosotros a veces pensamos que la vida de Jesús, como no logramos separar bien o distinguir bien su humanidad con su divinidad, pensamos que él la pasaba muy bien. Pero la verdad, cuando nos acercamos a su humanidad, él sufrió mucho. Sufrió porque desde que nació, su mamá tuvo que salir de Nazaret a un viaje largo hasta Belén. Luego nació en un pesebre. Luego lo quisieron matar. Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años, o 3 años, perdón, allí a Belén. Entonces la vida de Jesús no fue una vida como la que nosotros pensamos que tuvo, porque nosotros a veces pensamos que no pasó nada. De hecho, tuvo que salir de Belén y se tuvo que ir a refugiar a Egipto porque Herodes lo quería matar. Y hasta que ya estuvo grande y hasta que ya murió Herodes, un ángel le habló a José y le dijo: regresa porque ha muerto los que procuraban la muerte del niño. Y entonces esa fue la vida de Jesús. Ahora, él crece, comienza su ministerio y se redobla la dificultad, los problemas, los padecimientos de Jesús. Porque si leemos los evangelios, descubrimos que desde que se dieron cuenta de que mucha gente iba tras él, decidieron una cosa, el Sanedrín y los sumos sacerdotes. ¿Qué decidieron? Decidieron matarlo. Ahora, es horrible saber cuando alguien te quiere hacer un daño de ese tamaño. Entonces Jesús así vivió. Entonces nosotros, les digo, la Navidad nos puede enseñar muchísimas cosas, porque entonces nosotros debemos de cuestionarnos y preguntarnos, ¿por qué pensamos que le vamos a caer bien a toda la gente? ¿Por qué pensamos o por qué creemos que no nos va a pasar nada? ¿Por qué creemos o por qué soñamos de que a la gente les vamos a resultar simpáticos? O que la gente va a decir: ay, eres cristiano, qué bueno que ya no andas en las cosas malas, qué bueno que ya haces el bien. No, la gente no va a hacer eso. A la gente le vas a incomodar, a la gente le vas a molestar, a la gente le vas a resultar sumamente incómodo. ¿Por qué? Porque hablas de la luz de Jesús. Porque dices que Jesús es, porque compruebas una vez más que Jesús no está muerto, sino que vive. Ahora, la Navidad nos enseña muchas cosas. Nos enseña que Jesús o que Dios escogió el mejor tiempo para que Jesús viniera a este mundo para salvarnos. Esta imagen nos debe siempre recordar, nos debe siempre redarguir, nos debe siempre impactar, nos debe sacudir. Ahí nació nuestro Señor. Ahí. No lo recibieron en un hospital, no lo recibieron en una casa, no lo recibieron en un lugar
que merecía, sino le dieron un pesebre. Y entonces, ¿por qué nosotros cuando tantito tenemos una dificultad? Esta palabra casi no se usa, ¿verdad? Cuando tantito. Cuando por un pequeño o por un problema decimos, ay, a nadie le pasa lo que a mí me sucede, a nadie le acontece lo que a mí me ocurre. Debemos de mirar hacia el pesebre siempre y descubrir que Jesús ahí nació. No sé, pero a veces en las casas tenemos lugares o tenemos sitios en los que uno dice, no, ahí no entro, ¿no? Por ejemplo, tenemos un lugarcito donde metemos todas las cosas que ya no nos sirven y ahí las metemos. O tenemos un lugar donde metemos las cosas de nuestra mascota y decimos, pues ahí llevo, pero nada más abro y guardo las cosas, ¿verdad? O las meto. Entonces, pero no quiere, nadie dice, aquí me voy a quedar a dormir. Y Jesús decidió que había de nacer en un pesebre. La historia de Mateo, relatando la aparición de una estrella avistada por los sabios de Oriente que los llevó de tierras distantes a Jerusalén, algunos creen que salieron desde la tierra de Mesopotamia. Nos muestra que el Creador sincronizó de manera perfecta el momento, todo para que Jesús llegara a este mundo. Es decir, por una parte, Dios decidió que una estrella había de guiar a los sabios de Oriente y había de dejar testimonio de que había nacido el Mesías o que había nacido el Rey. Los sabios de Oriente, nuestra versión Reina Valera dice magos, y ahí nos confundimos mucho porque pensamos que esa palabra, el uso que tiene en México por lo menos, y creo que también en América Latina, es de personas que hacen magia o que hacen trucos en el mejor de los casos, y nos confundimos porque en realidad eran personas que se dedicaban a observar las constelaciones y a observar la bóveda celeste. Esa actividad no la desarrollan todos los seres humanos. Nosotros, lo más que nos emociona, si es que nos emociona un poquito, es lo que pasó apenas en octubre, las lunas de octubre. ¿Por qué? Porque resplandecen y uno dice, mira cómo está la luna hoy, mira cómo está la luna esta noche, y hasta ahí. Pero nunca más nos interesamos si ya aparecieron otras estrellas cuando cambió o cuando ocurrió el solsticio de primavera, el solsticio de verano y todos los cambios de estación. No nos interesa. Pero lo que descubrimos en Mateo cuando registra que una estrella fue vista por los sabios de Oriente, por los astrónomos de Oriente, y que les indicó el nacimiento de Jesús, implica justamente esto, una sincronía, una armonía entre lo que iba a pasar en la tierra con lo que estaba sucediendo en el cielo. Nada fue casual ni accidental cuando Dios determinó que Jesús vendría a este mundo. Todas las circunstancias se alinearon a los propósitos eternos del Señor del cielo y la tierra, que es sabio sin medida a la hora de ejecutar sus planes sobre este mundo. Cuando Poncio Pilato le dijo a Jesús, ¿no sabes que tengo autoridad para librarte o condenarte? Y Jesús le respondió, ninguna autoridad tuvieras si no te fuere dada del cielo. El imperio romano se levantó porque Dios lo permitió, porque Dios dejó que eso sucediera. Pero en realidad el imperio romano solamente cumplió con un objetivo, solamente cumplió con un plan que Dios había diseñado. Tan cumplió con el plan que el hombre más poderoso hizo que Jesús naciera en Belén. Y él ni siquiera se lo imaginaba. Él ni siquiera lo pensaba, ni siquiera creía que estaba haciendo. Tal vez si hubiera sabido que con el decreto que estaba haciendo de mandar a todos a empadronarse y regresar a su pueblo, estaba cumpliendo la voluntad de Dios, tal vez se hubiera resistido. Pero los seres humanos no nos damos cuenta que al final, el que decide todas las cosas y todas las circunstancias es Dios. Él es el que decide qué va a suceder y cómo va a suceder. La Navidad, mis queridos hermanos, entonces, representa una magnífica oportunidad
para recordar la historia de nuestra redención que se materializa por la penosa, lamentable y terrible condición del hombre frente al Creador. El hombre está perdido, sin futuro, sin salvación y con una profunda necesidad de salvarse, pero imposibilitado para hacerlo por sí mismo. El hombre está perdido. El hombre no conoce a Dios. El hombre no puede acercarse a Dios. Por eso es que hay mucha gente que pueden llevar cualquier clase de libro a la escuela, pero este libro no. ¿Por qué este libro no puede entrar a la escuela? Porque dicen, no, es que este libro, es que esto no, esta es religión. Pero ¿quién dice que esto es religión? Entonces lo que descubrimos es que el hombre, ¿por qué hace eso el hombre? Porque el hombre le repele todo lo que es de Dios. Porque el hombre está sumido en la oscuridad. Porque el hombre está sumido en la condenación y en el pecado. La Navidad entonces representa una magnífica oportunidad para recordar la historia de nuestra redención y para recordar que Dios hace las cosas en el tiempo que se necesitan. Para todos es sabido, y esto lo tengo que aclarar, para todos es sabido que el nacimiento de Cristo no fue en el mes de diciembre y que la fecha fue establecida posteriormente a su encarnación. Y también debemos de decirlo, la iglesia primitiva no dejó vestigios sobre una celebración de esta naturaleza, pero usarlas para recordar cómo fuimos redimidos nunca será ocioso. Sí, porque hay gente dentro de la iglesia evangélica, estaba escuchando apenas a un predicador muy citado en las redes sociales, diciendo que la Navidad, quien celebra la Navidad casi es un hereje, ¿no? Entonces encontramos dos grupos. La gente que dice que no, la Navidad no hay que celebrarla, la Navidad no debemos de hacerla como la hacen. Y otro grupo de creyentes que dicen, pues la Navidad podemos usarla para hablarle a otros de Cristo. La gente sabe que nació Jesús y podemos usar la Navidad para hacerlo. Y esa es la intención con la que nosotros hacemos la Navidad. Claro, no vamos a caer en los excesos que cometen otras personas como en la Navidad, pero sí nosotros lo vamos a usar para recordar que vino Jesús porque estábamos necesitados de salvación. ¿Y cómo no hacerlo? Si de pronto, aún entre los propios cristianos, la celebración se vuelve un tiempo de regalos, comidas, convivencias y momentos de alegría desbordada que hacen pensar que recordar el nacimiento de Cristo es simplemente un tiempo de fiesta sin ninguna clase de mensaje al corazón. Es decir, hay muchas personas que piensan que la Navidad, pues sí está bonita. Pues miren, imagínense lo que ha sucedido. Creo que este año es de estos años que prueban a la comunidad cristiana o prueban a la cristiandad, porque el día 24, ¿qué día cae? Cae domingo, ¿no? ¿No cae domingo? ¿Cae miércoles? Bueno, cuando el 24 ha caído domingo, hay muchos que preguntan, ¿sí va a haber servicio? Y digo yo, pues sí, esa es la razón. Sí, la razón por la que nos reunimos es Cristo. Y el 24, claro que el 24, con mayor razón nos deberíamos de reunir. Aunque está claro, ya lo dije ahorita, no es la fecha exacta, pero es el día en que podemos celebrar a Jesús y que debemos de celebrarlo. Ahora, es tanta la fiesta, estaba yo platicando con una persona, el INEGI hace encuestas para medir toda clase, bueno, y no solo el INEGI, el gobierno contrata encuestadoras para levantar encuestas, y en estas fechas se han levantado encuestas por muchos años sobre el estado, se le conoce como el ánimo social, ¿no? Para conocer qué piensa la gente, cómo se siente la gente, qué tiene la gente en su mente y en su corazón. Y entonces los que han hecho encuestas en estas fechas descubren que mucha de la gente es muy feliz. Y la pregunta es, ¿por qué están tan felices o tan eufóricos? Porque hay dinero. Entonces dirán, bueno, no me cuente dentro de esos que están felices.
de esos encuestados. Pero la mayoría de la gente cobran su aguinaldo, cobran su dinero, y ellos están contentos. Ahora, ¿qué puede pasar con la Navidad entre los cristianos? Puede pasar que nos olvidemos de lo esencial, que es que nació Cristo para salvar a los pecadores. El nacimiento de Cristo debe recordarnos que el tiempo de la salvación de la humanidad llegó justo cuando era el momento oportuno, como recordatorio que la salvación del hombre es una iniciativa divina. No es el hombre el que busca a Dios, es Dios el que busca al hombre. El hombre está perdido en este mundo y esa perdición puede ser eterna a menos que conozca a su Salvador. Es decir, este es el problema. No solamente está perdido en este mundo, el hombre está perdido en este mundo. El problema es que esa perdición en este mundo se puede prolongar y su perdición puede ser también por la eternidad, a menos que conozca a su Salvador. La salvación del hombre fue entonces, la salvación del hombre fue la razón por la que Jesús vino a este mundo. Vino a salvar todo lo que se había perdido. Vino a salvar al pueblo de sus pecados. Vino a pagar una contraprestación, su vida, para que el hombre pudiera ser librado de la condenación eterna. Como les decía hace un momento, no podemos separar, nunca podremos separar la Navidad de la pasión de Cristo. La Navidad es el inicio. Ahora, debemos de acompañar a Jesús no solamente en el tiempo de la Navidad o en el tiempo de su encarnación, que todo es celebración, que todo es fiesta, sino debemos de acompañar a Jesús también en los momentos de su infinita soledad que atravesó al ir a la cruz a morir por cada uno de nosotros. Y termino. La Navidad nos recuerda esa verdad. El tiempo que Dios eligió para salvarnos a través de su Hijo, que siendo rey, se hizo hombre por nosotros y estando en esa condición, entregó su vida para salvarnos. Así es que comenzamos en esta noche y seguiremos a lo largo de estas semanas con nuestra serie que lleva por título Navidad 2025, el tiempo de nuestra salvación ha llegado. Y vamos a hacer una oración. Señor, te damos muchas gracias en esta noche por tu palabra. Te alabamos, te adoramos, te glorificamos con todo nuestro corazón y bendecimos tu nombre, Señor. Gracias por este tiempo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.